Buen día, profesora y compañeros. Mi nombre es Mariana Rivas Flores y esta es mi evidencia de aprendizaje de la unidad 2 de la interpretación de datos. A lo largo de la unidad 2 hemos visto métodos estadísticos para poder interpretar datos y también cómo podemos graficar estos datos. La interpretación de los datos en la estadística implica el estudio de una gran cantidad de datos con el fin de obtener resultados precisos. Estos resultados nos pueden servir a la hora de la toma de decisiones y para llegar a conclusiones y ver hacia un futuro en cuanto a acciones que se pueden realizar de acuerdo a la problemática que se estudia. Como evidencia de aprendizaje, se nos propone la siguiente problemática. Una empresa de consultoría urbana está realizando un estudio sobre los patrones de desplazamiento de los trabajadores en una ciudad metropolitana. El objetivo es comprender mejor cuánto tiempo dedican las personas a trasladarse de sus hogares a sus lugares de trabajo. Esto es importante para planificar futuras infraestructuras de transporte y políticas de movilidad urbana. Se ha registrado el tiempo en minutos y como muestra se tomó 60 trabajadores y los datos recopilados fueron los siguientes. Como primer paso, una vez teniendo los datos, lo que se procede a hacer y lo que realicé fue ordenar los datos de menor a mayor para poder conocer qué datos tenemos y así saber si podemos hacerlos por el método de datos agrupados o de no agrupados. Una vez ordenando los datos, pude obtener lo que es un límite inferior y un límite superior. En los datos que se nos presentaron, el límite inferior es de 1 y el límite superior es de 60. Entonces, la amplitud del intervalo se saca restando el límite superior menos el límite inferior, a lo que me dio 59. Decidí dividir estos datos en intervalos, en 6 intervalos, y para sacar el rango del intervalo es la amplitud del intervalo entre el número de intervalos, que en este caso son 6, y me dio 9.8. Como tenemos 9.8 y está más cercano, tenemos que tomar el número más cercano al entero. El intervalo de cada clase me quedaría en 10. Una vez teniendo el intervalo de clase, procedí a realizar la siguiente tabla, en donde la primera columna podemos observar la clase que va del 1 al 6. En la segunda el intervalo de clase. El primer intervalo es del 1 al 10, el segundo del 11 al 20 y así sucesivamente. Recordemos que se empiezan a contar desde el 1 al 10, por eso decimos que tenemos un intervalo de 10. La frecuencia. Una vez ordenados los datos, es más fácil poder ver, de acuerdo a los datos que tenemos, qué datos están en el intervalo del 1 al 10, del 11 al 20 y así sucesivamente. En este caso, la frecuencia fue muy homogénea. En cada uno de los intervalos fue de 10. Eso indica que hay 10 datos por cada intervalo. De ahí procedo a realizar lo que es la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada es la primera frecuencia. En la primera fila encontraremos la frecuencia repetida del primer intervalo y en la segunda sería la frecuencia de la primera clase más la frecuencia de la segunda clase. En este caso nos da 20. Y para la tercera clase es la frecuencia de la segunda más la de la tercera y así sucesivamente. La frecuencia acumulada al final nos debe de dar el mismo número que de la frecuencia absoluta. Entonces, en este caso, en el último intervalo nos da 60 y el total sí, en donde tenemos n igual a 60. Entonces, así podemos saber que nuestra frecuencia acumulada es correcta. La frecuencia relativa es la frecuencia absoluta sobre
el total, que es 60. Como los datos son muy homogéneos, repito, en la frecuencia relativa podemos observar que todos los datos son iguales. Y la frecuencia relativa acumulada en la primera línea es la misma y en la segunda es la primera clase, la frecuencia relativa de la primera clase más la frecuencia relativa de la segunda clase. Al final nos debe de dar el resultado de 1. En todas las frecuencias relativas acumuladas, el resultado en la última clase es 1 y así sabremos que nuestra operación de frecuencia relativa acumulada es correcta. Para sacar la distribución de porcentaje es la multiplicación de la frecuencia relativa por por 100 para sacar el porcentaje. Y la distribución de porcentajes acumulados es la primera línea, se repite el porcentaje de distribución y en la segunda se suma el primer porcentaje más el segundo. Al final, en la última clase nos debe de dar un resultado cercano al 100%. En este caso me dio el 99.90. Y por último es la marca de clase. La marca de clase se saca sumando los dos límites de los intervalos entre 2. Por ejemplo, 1 más 10, 11 entre 2, 5.5. Y así con los demás intervalos. Para la representación de los datos que acabamos de ver se utilizó tres tipos de gráficos. El primero es un histograma, en donde se pueden observar cada uno de los intervalos de clase en el eje horizontal y en el eje vertical la frecuencia, que como en este caso es homogénea, todos se encuentran en 10. También se puede representar de la siguiente forma, en donde vemos de color naranja las frecuencias acumuladas y en color azul la frecuencia absoluta. Y del lado de eje vertical, los intervalos de clase en minutos. Y esta es otra representación forma de polígono, que es de las frecuencias acumuladas. Aquí en el eje horizontal podemos ver del 1 al 6, que es clase, que en este caso sería la posición de la clase de los intervalos, que si regresamos a la tabla en donde mostramos las frecuencias, las clases las ponemos el primer intervalo en la clase 1, el segundo intervalo en la clase 2 y así sucesivamente. Después de este análisis se puede concluir lo siguiente. Los resultados de los patrones de desplazamiento de los trabajadores en una ciudad metropolitana nos indican que las personas, en trasladarse de sus hogares a sus lugares de trabajo en una muestra de 60 personas, los resultados son homogéneos. Así que se puede concluir que hay el mismo número de personas que tardan un promedio de 1 hora en transportarse que las personas que tardan menos de 10 minutos. Como conclusión final de la evidencia de aprendizaje de la unidad 2, me doy cuenta que el análisis de estadístico, siguiendo la metodología de matemática, nos permite llegar a conclusiones de datos que se nos pueden presentar para poder resolver problemas. Por mi parte sería todo. Muchas gracias, profesora.